queremos primero que todo saludarlos y darle el agradecimiento a quienes nos acompañan en la noche de hoy. Son tiempos en donde siempre mencionamos que lo más relevante es tener todos los procesos de información de manera de poder entender las claves que pueden dar explicación a búsqueda de información desde el punto de vista económica, social, política y cultural. Y hemos creído que hay que mirar hoy la economía. Y la vamos a mirar desde los 7 macrodisruptores, que ya la palabra, los 7 macrodisruptores, ya plantea un interesante punto para la conversación, que tiene que ser disruptiva. Y para tal efecto, Gabriela Clivio, economista académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Paro ahí el listado del currículum largo que tiene Gabriela, solamente destacar directora de Marsan. Decir que en ella vamos a encontrar luz en momentos en que necesitamos eso, mucha luz. Así que les quiero agradecer nuevamente en nombre de Red América, de su presidenta Gabriela Salvador y de Bantras Capital, que hacen posible este importante seminario. Solamente como metodología vamos a tener 45 minutos de exposición de Gabriela y dejamos 15 minutos de preguntas para luego dedicarnos también a un poquito de reflexión futbolera. Buenas noches nuevamente. Dejo con la palabra a Gabriela Clivio. Muchas gracias, Clibardo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que no sé qué me pasó. Yo por lo general estoy muy metida con este tema de la fecha FIFA, pero hoy de hecho no sabía ni siquiera que estaba jugando Uruguay ahora. Vega fue la que me dijo. Pero entonces tenemos una restricción que hay que cumplir porque a las 8 empieza el partido. Entonces mi idea es básicamente hacer una parte introductoria, contarles, así como el año pasado hicimos una presentación en el mes de mayo que hablaba de 7 certezas en un minuto en el cual había tanta incertidumbre. En este momento se me ocurrió hacer una presentación de 7 elementos que para mí son macrodisruptores, y después la idea es hacer una bajada a ver cómo compongo entonces una cartera de inversión, digamos, en este minuto, cómo preparo mejor mi cartera de inversión, cómo hago la bajada a las alternativas de inversión en este año post-pandémico. En realidad, yo por lo general no tengo ninguna... lo conversamos con Libardo, o sea, yo, si fuera un momento en el cual no tenemos un tema de tiempo más acotado, feliz que me interrumpan, digo, si entre medio hay algo en lo que quieran ahondar, y eso implica hacer preguntas entre medio, en realidad tampoco tengo problema, pero lo hacemos como a ustedes les parezca, ¿ya? Esto es mi punto de vista. Como siempre, yo le agradezco mucho a todos los miembros de Red América y sobre todo a Bantras, a Gabriela y al Pato, que siempre me hacen sentir que estoy en mi casa, ¿no? Bueno, yo me imagino que ahora están viendo mi pantalla, ¿no, verdad? Y acá además veo a compañeros míos del Grupo Tomate, así que gracias. Bueno, espérenme, déjenme ver si puedo empezar a proyectar acá. Entonces, la idea era contarles lo que todos ya saben, que venimos de un año extremadamente complicado y extremadamente distinto a todo lo que se conocía, ¿ya? Y donde yo considero que hay ciertos elementos que llegaron para quedarse y que van a tener un impacto en las carteras de inversión y en cómo tenemos que prepararnos hoy en día o en qué alternativas hay de inversión. La presentación esta, si les interesa, obviamente que la pueden tener como material de consulta. Yo no voy a leer todo lo que dice en la presentación, pero la idea es que la puedan consultar si quieren, por eso hay mucho más material de lo que yo voy a hablar, ¿ya? Hoy en día hay algo que es cierto, y es que las perspectivas a nivel de crecimiento económico son muchísimo mejores que lo que eran el año pasado. El año pasado, para que se hagan una idea, el mundo como un todo tuvo una contracción, y este año estamos hablando de crecimientos más que interesantes. Y el año pasado la única economía, o de las pocas economías, pero sin duda la única economía grande que terminó con un crecimiento fue China, insólitamente, a pesar de ser el país donde se originó el coronavirus, terminó creciendo más de un 2%. Hoy en día, en la medida que las vacunas se están distribuyendo gradualmente en todo el mundo, y los bancos centrales siguen aportando estabilidad y liquidez a los mercados globales, y las políticas financieras, las políticas fiscales siguen siendo acomodaticias,
estamos en un escenario de recuperación, ¿ya? Lo peor de la crisis, que fue el segundo trimestre del año pasado, hace mucho rato que quedó atrás. La recuperación económica es un hecho en todas partes del mundo. En parte, eso no quiere decir que nosotros estemos que ya hayamos alcanzado los niveles prepandémicos, o sea, porque la recuperación económica, entre otras cosas, o las tasas de crecimiento que vamos a ver, que nos podrían llegar a sorprender positivamente, hay que pensar que también son consecuencia de la baja base de comparación que venimos teniendo del año pasado. O sea, que Chile este año crezca al 6,5% o al 7%, no quiere decir que nosotros lleguemos a estar como estábamos en el 2019, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso como el retrovisor, digamos, como vamos en el auto mirando para adelante, pero eso está atrás. O sea, nosotros tenemos un año base que es muy malo, y entonces en la comparación vamos a tener crecimientos interesantes, ¿ya? La verdad es que la recuperación económica mundial depende de la velocidad con la que se pueden distribuir las vacunas. Nosotros tenemos un plan de vacunación súper interesante, bien armado, pero no nos olvidemos que hay partes del mundo donde, por ejemplo, hay un 50% del stock de vacunas que se compró que no se puede utilizar porque la gente no se quiere vacunar, y hay partes del mundo donde básicamente las vacunas no han llegado, ¿ya? Desde mi punto de vista, el escenario base para este año, y parece mentira, pero ya estamos casi a mitad de año, pero lo vengo pensando hace tiempo, es que hay 4 temas claves. Vamos a tener un año en 2 mitades, donde la segunda mitad va a ser claramente mucho mejor que la primera, a pesar de que en la primera ya vemos cifras de recuperación, aun cuando el mercado laboral sigue muy golpeado. Vamos a tener, lamentablemente, aunque no nos gusta y no fue lo que pensábamos al principio, una recuperación económica en forma de K, a pesar de que siempre hablábamos de si la recuperación económica iba a ser una V, una U, una W o una L, nunca pensamos que iba a ser lo que efectivamente desde mi punto de vista va a ser, que es una recuperación en forma de K. Vamos a tener un alza temporal de la inflación acá en Estados Unidos, en todas partes. Todavía no se ve tanto, pero sí se va a ver el tema de la recuperación o del rebrote inflacionario. Y por lo tanto tenemos una búsqueda constante de rendimiento o de yield en las carteras, ¿ya? Para unificarlo con los temas financieros, ojo que la tasa de bono del Tesoro, que el año pasado toda la curva estaba por abajo del 1%, la tasa del bono del Tesoro ya está cerca de 1,68, ¿no? 1,60, 1,65, 1,68, por ahí se está moviendo. ¿Ya? ¿Cuáles son estos macro disruptores que surgieron como consecuencia del coronavirus, pero que probablemente se van a seguir quedando? El primero, desde mi punto de vista, es que va a haber políticas monetarias y fiscales coordinadas, y eso va a hacer que el rol de la política fiscal y el rol de la política monetaria, que antes se podían ver claramente, van a comenzar a desdibujarse. Lo cual desde mi punto de vista es un problema. Es muy bueno que la autoridad monetaria y la autoridad fiscal estén coordinadas, pero cuando hay un desdibujamiento de los roles, de a quién le corresponde qué cosa, estamos en un escenario complicado, ¿ya? Hay un principio económico que dice que para cada problema tiene que haber una solución, una política que se tenga que establecer, y el tema de que se desdibujen los roles de cada una de las políticas económicas es algo difícil, digamos. Está muy bueno coordinar las políticas macroeconómicas, pero es difícil cuando se empiezan a desdibujar los roles que tiene que jugar cada uno de los organismos, ¿ya? Hay un tema, además, en muchos países, por una forma de buscar la reactivación, ha sido el aumento de la hoja del balance del Banco Central, y desde ese punto de vista, si hacemos la bajada de los activos financieros, ese aumento de la hoja del balance se corresponde con distorsiones en los precios de ciertos activos. Entonces, cuando nosotros busquemos activos para la cartera, tenemos que tratar de evitar esos activos, porque el día que los bancos centrales se retiren, el precio de esos activos se va a ver claramente negativamente impactado, ¿ya? Entonces, una forma de protegerse de eso es la búsqueda de activos alternativos, o una forma de protegerse de estos activos que de alguna forma están muy afectados por esta demanda de los bancos centrales que han aumentado tremendamente su balance, ¿ya? Otro tema que desde mi punto de vista llegó para quedarse y que forma parte de esta línea que empieza a dibujarse entre los bancos centrales y las políticas fiscales, es que ahora los bancos centrales han intensificado sus esfuerzos de investigación sobre temas más allá de lo que es su alcance típico.
Por ejemplo, el Banco Central típicamente de lo que se preocupa es de la política monetaria, del inflation targeting, pero hoy en día se está preocupando de temas tales como el cambio climático, la desigualdad de los ingresos, las transferencias e incluso las monedas digitales, lo cual nos lleva a que esta confusión de roles da para que se quede durante mucho tiempo más, ¿ya? No hay que confundir las monedas digitales de los bancos centrales con las criptomonedas, son dos cosas completamente distintas, y la moneda de los bancos centrales, aunque sea digital, no tiene asociado el tema de la tecnología blockchain, ¿ya? Yo en lo personal, esta es una afirmación mía, yo creo que la polinización cruzada de objetivos y el enfoque entre la política fiscal y la monetaria sugiere que los bancos centrales pueden estar motivados a mantener las tasas de interés muy bajas mientras abordan problemas que van más allá de la inflación, que era hasta hace poco el único problema o la única temática que importaba verdaderamente al Banco Central, a los bancos centrales, ¿ya? Para mí, el segundo macro disruptor es un creciente apetito por las inversiones alternativas, ¿ya? Incluidas las criptomonedas, ¿ya? Yo tengo una visión muy especial de las criptomonedas. Creo que las criptomonedas son un tipo diferente de activo que básicamente históricamente ha tenido una correlación muy baja con otros activos, y desde ese punto de vista puede ayudar, al tener una correlación histórica baja, a diversificar el riesgo en una cartera diversificada. Pero eso no quiere decir que tiene que ser una posición core, ni mucho menos adentro de una cartera de activos, ¿ya? El propósito, digamos, a lo que puede servir es justamente para eso, para diversificar riesgo diversificable o un riesgo no sistémico debido a la correlación negativa que han mostrado históricamente, pero la historia tampoco es tan larga, ¿no? O sea, la historia no va más atrás de la crisis financiera del 2008-2009 cuando se creó, ¿ya? Desde mi punto de vista, uno de los principales impulsores de la búsqueda o el tratar de entender por parte de los inversionistas lo que son las inversiones alternativas está justamente o radica justamente o se apoya justamente en la búsqueda de rendimiento. En la búsqueda de rendimiento y tomar mayores riesgos a cambio de lograr un mayor rendimiento esperado, ¿ya? Y este es un tema estratégico súper importante que desde mi punto de vista llegó para quedarse. O sea, cada día es un porcentaje mayor de las carteras de inversión que se está dedicando a las inversiones alternativas. Llámese inversión en fondos de real estate, llámese inversión en private equity, llámese inversión en activos que estén invertidos en infraestructura, pero esto es algo que llegó para quedarse, ¿ya? Bueno, lo mismo, digamos, los activos estos alternativos, lo bueno es que de alguna forma me protegen de los swings o de los vaivenes cuando los bancos centrales se retiren y dejen de seguir aumentando el tamaño de sus balances, ¿ya? Como les decía, yo no estoy diciendo que las criptomonedas o la inversión en criptomonedas sea una inversión apropiada, pero sí, en el fondo, estos activos que son criptoactivos, tales como el Bitcoin, empiezan a estar en el radar o empiezan a estar cada vez más en el mainstream, ¿no? En la medida que estos activos empiezan a estar en todas las carteras, dejan de ser alternativos y si las correlaciones de estos activos empiezan a subir, ojo que ya no nos sirven para diversificar riesgo. Eso es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, ¿ya? El disruptor número 3, y quizás para mí es uno de los más importantes, es un cambio desde las estadísticas tradicionales de PIB e inflación hacia datos privados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos que los datos tradicionales de PIB, la inflación no tanto, porque la inflación se conoce solamente con un rezago de un mes, pero los datos de producto se conocen con un rezago de un trimestre. Entonces, de alguna manera, no son un buen termómetro para medir cómo está la temperatura del enfermo. Y el año pasado, durante gran parte de la pandemia, nos pasaba que en el fondo estábamos como ciegos, porque los indicadores se conocían con muchísimo rezago y no nos permitían tomar la temperatura. Entonces se empezó a recurrir
a fuentes de datos nuevas, poco ortodoxas y ocasionalmente que eran del sector privado. Por ejemplo, mirábamos las reservas de datos, las reservas en una plataforma para ver si la gente se movía e iba a un restaurante, veíamos los índices de movilidad de Google, y estos indicadores que empezaron a ser mucho más utilizados durante la pandemia, porque precisábamos datos que nos permitieran tomar la temperatura del enfermo en ese momento, la realidad es que esa es una tendencia que llegó para quedarse. Cada día nos sorprende menos el PIB y nos importan más los indicadores líderes. Antes decíamos, bueno, sí, lo que pasa es que los indicadores líderes y los datos macro tienen un rezago, y hoy en día verdaderamente cuando sale el dato macro, uno comenta si estaba de acuerdo a las expectativas, pero el mercado no tiene el grado de sobrereacción ni le asigna la importancia que le daba antes a los datos macro, ¿ya? Porque en el fondo nos estamos acostumbrando a datos que se conocen con mucha más inmediatez, ¿ya? Me parece y creo que los inversionistas cada día van a exigir datos más oportunos, ¿ya? Que puedan proporcionar una lectura instantánea de las condiciones económicas. Las fotos satelitales donde se ven las regiones de China que están con las luces prendidas son un mejor indicador. Si uno ve la densidad del mapa de luces, es un mejor indicador de cómo viene creciendo la producción china que lo que es el PIB, porque además el PIB es cierto que tampoco tenemos en ciertos países una certeza de la exactitud de las cifras macro, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el hecho de que le prestemos más atención a indicadores que son inmediatos hace que, desde mi punto de vista, la reacción que van a tener los mercados, una vez que se conocen las cifras públicas, una vez que se publican las cifras oficiales, por decirlo de alguna forma, va a ser más moderada. Va a ser más moderada que lo que era antes, porque en realidad le estamos prestando menos atención a estas cifras y nos estamos concentrando en indicadores que miden la temperatura más cercano al momento, digamos, y que queremos buscar y ojalá consigamos reducir estos desfases que teníamos antes, ¿ya? El macro disruptor número 4, desde mi punto de vista, son las monedas digitales de los bancos centrales, que van a recibir más atención, y de hecho el Banco Central de Chile también publicó una nota técnica con respecto a los bancos centrales, que es lo que se conoce como, a las monedas digitales, que es lo que se conoce como CBDC, o las Central Bank Digital Currencies. La idea podría haber parecido descabellada, pero en realidad en varios países esto básicamente es la idea de una moneda que está respaldada, digital y controlada por los bancos centrales. Es una forma de distribuir moneda. De alguna forma, el Banco de Basilea, el Bank of International Settlement, también está desarrollando material y lineamientos, básicamente para desarrollar principios fundamentales comunes y características centrales que tiene que cumplir una moneda digital emitida por un banco central. Y el hecho de que este banco tan tradicional, que como les digo está ubicado en Basilea y es referencia, digamos, desde acá de donde salieron los estándares de Basilea, ya se esté pronunciando con respecto a este tema, nos muestra que esto es una tendencia que llegó para quedarse, básicamente, ¿ya? En teoría, la existencia de estas monedas digitales emitidas por los bancos centrales podría llegar a mejorar, además, la efectividad y la transmisión de la política monetaria, lo cual no es menor, ¿ya? O sea, mejorar la transmisión de la política monetaria es algo esencial si nosotros queremos usar este tipo de política económica para reactivar la economía, ¿ya? ¿Qué más? Yo creo que en el fondo el riesgo que le veo de alguna forma a las monedas digitales, que no son las criptomonedas, es el riesgo de desintermediar a los bancos, ¿ya? Ese es el riesgo que sí veo. Puede mejorar la efectividad de la política monetaria, pero también puede desintermediar a los bancos, ¿ya? El macro disruptor número 5, de alguna forma lo dije al pasar,
es el que tengan cada día más importancia o esté cada día más en la mirada del mainstream y ya no de un sector menor de la comunidad de inversionistas, el enfoque acelerado en la inversión con criterios ESG, ¿ya? Que se ha expandido al macrouniverso, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Este va a ser el año, o el año pasado comenzó siendo el año en el cual los factores ESG extendieron su alcance a un universo bastante más amplio. Hoy en día se está hablando del impacto del cambio climático en la infraestructura. Todos sabemos, digamos, que el tema de la infraestructura como inversión no es menor en América Latina y tiene importancia cada día mayor el cambio climático. Probablemente esto va a crear una presión adicional sobre los gobiernos y sobre los bancos centrales para que se centren en temas como el cambio climático, y por eso los bancos centrales están escribiendo papers y están publicando sobre los efectos del cambio climático y cómo hacer la transición hacia un entorno con bajas emisiones de carbono. O sea, no son pocos los fondos de pensiones en el mundo que ya han firmado compromisos para no invertir o para reducir la huella de carbono y llegar incluso a ser carbono neutral en pocos años más, en el año 24, 25, o sea, salirse completamente de este tipo de inversiones, ¿ya? Es muy probable, o esto desde mi punto de vista va a acelerar el desarrollo de instrumentos financieros, digamos. Hoy en día, hasta hace poco tiempo, hablábamos de factores ESG como algo que estaba divorciado, ¿no? La búsqueda de rentabilidad con el tema de inversión que tuviera impacto o que tuviera en consideración estos factores. Pero la realidad es que vamos a ver cada día más la integración de los factores ESG dentro de las decisiones de inversión, ¿ya? Y vamos a ver además que se va a desarrollar o se van a desarrollar instrumentos financieros que van a estar diseñados para respaldar estas transiciones económicas tan amplias como son, por ejemplo, los bonos verdes, y que además tienen importantes implicancias para el gasto fiscal, ¿ya? El macro disruptor 6, y me queda este y otro más, son las cicatrices en el mercado laboral. Como les decía, yo sí creo que en el fondo estamos viviendo una recuperación que en parte es la contracara o el otro lado de la moneda de la gran contracción que vivimos el año pasado, sobre todo en el segundo trimestre, pero básicamente, aun cuando las tasas de desempleo han rebotado desde sus valores históricos, la realidad es que el empleo está lejos de recuperarse. Y básicamente el crecimiento de largo plazo de una economía está profundamente ligado a la participación laboral, y en términos de participación laboral estamos lejos de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces yo creo que en el fondo esta es otra de las razones por las cuales vamos a ver una recuperación económica en forma de K, o sea, con estas trayectorias tan divergentes, y vamos a terminar viendo una economía que está prácticamente dividida en dos, digamos, entre quienes han podido, los sectores económicos que han podido seguir funcionando, y quienes no tienen forma de seguir funcionando o no han podido adaptarse a sobrevivir en esta pandemia, ¿no? Y el macro disruptor 7, esta presentación estaba pensada antes de las elecciones, es básicamente un surgimiento del populismo y de las demandas redistributivas. Y no lo tenemos que ver solamente lo que está pasando acá en América Latina, digamos, también lo tenemos que ver como lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado en Alemania. Hay elecciones ahora en septiembre, hay elecciones en Italia, va a haber elecciones en Francia. El tema este de las mayores, del surgimiento del populismo y de mayores demandas redistributivas no es algo que que vamos a ver solamente en América Latina, sino que vamos a ver básicamente en varias partes del mundo, y básicamente es consecuencia, entre otras cosas, de lo que produjo el COVID, digo, esta recuperación con sendas tan divergentes entre los diferentes sectores, ¿ya? Desde mi punto de vista, en realidad, o sea, estos son los 7 macro disruptores que a mí más me han llamado la atención. Puede ser que hayan otros, puede ser que alguno de ustedes tenga otros elementos que agregar a esta lista. Yo creo que a medida que pase el tiempo, quizás vemos otros
macrodisruptores nuevos, sobre todo, digamos, porque vamos a ver diferentes tendencias en gastos del consumidor también y en preferencias del consumidor. Yo creo que la mayor parte de los inversionistas este año 2021, la mayor parte de nosotros, y el mayor foco va a estar en cómo regresamos a una forma de vida similar a lo que teníamos antes, pero es cierto que en muchos sentidos hay ciertos cambios que llegaron para quedarse. Uno va a ser una forma de trabajar mucho más híbrido, que si lo llevamos a activos financieros o a inversiones, va a tener cambios importantes en temas, por ejemplo, de real estate. O sea, quizás, o en temas de patrones de viaje, o en temas de modificación de hábitos de consumo. Entonces, mi idea era ver, o sea, y conversar con ustedes qué esperamos para adelante. O sea, yo sigo pensando que para adelante vamos a ver una recuperación de la economía mundial en términos de crecimiento. Si ustedes se fijan, en Estados Unidos este año debiéramos crecer cerca de un 6%, después de una caída al producto de 3,5% el año pasado. Un crecimiento de 6% en la principal economía del mundo es algo que en otro momento histórico estaríamos celebrando, y básicamente es consecuencia de la gran contracción del año pasado, pero el mundo como un todo va a crecer este año un 6%, lo cual no es menor, pero a pesar de todo, y en esto están todos de acuerdo, no vamos a llegar a tener los niveles de producto, no de crecimiento, sino de producto que teníamos antes de la pandemia. El año pasado la contracción fue de 3,3% a nivel del mundo, para este año deberíamos crecer un 6%, y para el 2022, que es el año que tenemos que pensar nosotros como, ya, ok, ¿cuál va a ser el crecimiento en el mundo y en Chile, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Vamos a volver a crecer lo que para poder salir de la situación en la que estábamos, para poder acceder al desarrollo, para reducir la desigualdad. Ese es el gran desafío, el crecimiento del 2022, no de este año. Para el 2022 el mundo va a estar creciendo al 4,8%, y Estados Unidos va a volver a crecer a cifras que igual son espectaculares para ser un mercado desarrollado y para ser la primera economía del mundo del 4%, pero en Chile no vamos a estar creciendo a esas tasas. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo hacemos para reactivar la economía, ¿ya? Los riesgos de la inflación que yo veo en el horizonte aún no se han materializado, pero es cierto que están presentes, es cierto que van a estar, digamos, porque además la Reserva Federal ya comentó que está dispuesto a soportar una inflación algo más arriba del 2% en el corto plazo, antes de comenzar a subir las tasas de política monetaria. O sea, si bien todavía puede ser que no se vean las presiones inflacionarias, porque no hay una demanda tan fuerte, lo cierto es que vamos a verlas, y lo cierto es que van a aparecer, ¿ya? China, a diferencia del resto del mundo, sigue consolidando su recuperación en forma de V, que es una recuperación caracterizada por una muy dramática, digamos, y muy fuerte en un corto periodo de tiempo, como fue la recuperación del S&P a nivel de activos financieros, pero esto a nivel de la economía. China está viviendo una recuperación en forma de V, y esto, de alguna manera, esta recuperación china le da soporte al precio de los commodities. ¿Ya? Nosotros hemos vivido jornadas con los precios del cobre como hace muchos años que no lo veíamos, quizás como antes del superciclo de los commodities. Eso de alguna forma nos da respiro a nosotros y a otros países que utilizan los precios de los commodities para soportar gasto fiscal. Parte de este aire que tienen los commodities viene dado por el crecimiento de China, ¿ya? Con respecto al tema de las vacunas, puse dos ejemplos que son básicamente Israel y Estados Unidos, para mostrarnos, porque básicamente para mí son los países que en este minuto nos muestra que el estrés de la hospitalización relacionado con el coronavirus se puede reducir más rápidamente al enfocar las vacunas exclusivamente en ancianos y en otras personas con mayor riesgo. Cada país tiene una dinámica distinta, no solamente en función del stock de vacunas que pone a disposición de la gente, que para mí termina siendo la mejor política fiscal, sino más de la voluntad que tenga la gente de vacunarse, en realidad, ¿ya? Desde mi punto de vista, la inmunidad colectiva, desde mi punto de vista, no es una condición necesaria para aliviar las restricciones, pero lamentablemente no es lo que estamos viendo acá, quizás porque todavía nos falta un poco más
para llegar a la inmunidad de grupo, ¿ya? ¿Qué me muestran a mí las cifras macroeconómicas? Que como les contaba, se conocen con un rezago y desde ese punto de vista no tienen un impacto tan fuerte en los mercados financieros, que los PMIs o las cifras de producción manufacturera, que son un indicador líder en Estados Unidos y en Alemania, muestran expansiones, mientras que en otras regiones, en Japón, que nosotros nos olvidamos que en algún minuto fue la segunda economía más importante del mundo, en Japón, en el Reino Unido, en Francia y en el resto de la zona euro, todavía siguen por debajo de la cifra de 50, que es el umbral que muestra la diferencia entre una contracción y una recuperación, ¿ya? China sigue mostrando y completando su recuperación en forma de V. Desde mi punto de vista, las cifras del primer trimestre todavía no se conocen, pero Europa lo más probable es que va a seguir con una contracción económica, y en parte, digamos, los crecimientos de Europa y del Reino Unido para este año como un todo ya fueron revisados a la baja, ¿ya? Y el Reino Unido además sufre una contracción bastante más profunda en comparación con otras economías desarrolladas. El tema de los commodities, que lo comenté, quiero dejar un espacio para preguntas. El tema de los commodities, que lo comenté, de alguna forma fue lo que hizo que antes de las elecciones el precio del dólar en el mercado local bajara a niveles que hacía mucho tiempo que no veíamos, sobre todo desde octubre del 2019. Yo sigo convencida que el repunte del crecimiento mundial es lo que de alguna forma le da una base sólida a los precios de las materias primas. Y por materias primas estoy hablando desde el petróleo, que también la recuperación del precio del petróleo es otro elemento para pensar que va a haber un rebote inflacionario en algún minuto. El petróleo, el hierro, el cobre, todos materiales que se utilizan para la construcción y que además está muy ligado a los programas de infraestructura que se están poniendo en práctica como parte de la política fiscal para reactivar las diferentes economías, ¿ya? En el tema del petróleo, igual todos sabemos que hay una ventaja adicional debido a la fuerza que tienen los países productores de restringir la oferta, y eso de alguna forma puede hacer subir artificialmente los precios del commodity más allá de la recuperación del crecimiento a nivel mundial. Esto es un cuadro que tiene, estas proyecciones no son mías, son de un banco que a mí me gusta mucho, que se llama TD Bank, el Toronto Dominion Bank, que básicamente tiene proyecciones bastante más conservadoras para el precio del cobre, pero está hablando de 3.70 para fin de año y $4 para el 2022. Está un poco abajo de los niveles que hemos visto, pero por lo general este banco, para todo lo que tenga que ver con commodities, tiene proyecciones más conservadoras. Así todo, elegí este banco justamente porque a pesar de lo conservador que es, tiene proyecciones que implican una recuperación importante para los precios de los commodities, ¿ya? La inflación, como les comenté, yo creo que los bancos centrales siguen comprometidos con una inflación baja, pero entre otras cosas, debido a la recuperación del precio de los commodities, sobre todo la recuperación del precio del petróleo, es inevitable que vamos a ver que hay riesgos inflacionarios por todas partes, ¿no? Es inevitable que vamos a ver una recuperación de la inflación. El tema es qué es lo que va a suceder en el mediano plazo, porque básicamente tenemos que estar más preocupados de reactivar la economía y permitir de alguna forma un pequeño rebote o rebrote, como le quieran decir, inflacionario. ¿Qué implica esto en las decisiones de inversión y en la elección de activos financieros? Bueno, básicamente, por si alguien lo olvidó, el 23 de marzo del año pasado llegamos a un punto mínimo del S&P, donde se terminó el bull market más largo de la historia, y se produjo un sell-off masivo, o una salida masiva de todos los activos de riesgo. Pero no solamente se produjo una salida masiva del S&P, se produjo una salida masiva de toda la deuda, y la curva entera de los bonos del Tesoro se ubicó por primera vez por abajo del 1%. Hoy en día estamos lejos de eso. La curva de los bonos del Tesoro tiene pendiente positiva, lo cual es bueno, porque de alguna forma nos muestra que hay una confianza en una recuperación de la economía. El S&P recuperó todo lo que había perdido, pero claramente hay que empezar a preocuparse de cómo me protejo de la inflación en mi cartera de inversión, ¿ya? Una forma, dado que además creemos que los bonos del Tesoro van a seguir al alza, una forma es buscar activos alternativos,
Otra forma es buscar activos que estén de alguna forma indexados a la inflación, y hay que tratar de evitar los rendimientos reales negativos, ¿no? Los rendimientos de los activos que una vez corregidos por la inflación termine con una rentabilidad real negativa. Yo creo que eso es uno de los temas a los cuales tengo que prestar mucha atención en la asignación de activos este año. Desde mi punto de vista hay un par de riesgos que tengo que considerar en una cartera de inversión. De los riesgos a la baja, una tercera ola de infecciones, una ineficacia de las vacunas, unos lanzamientos más lentos. En Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que todos tenemos en la retina porque hay pocas restricciones, hay grandes áreas del país que aún no se han vacunado, a pesar de que no hay restricciones, ¿no? Los disturbios sociales debido a la desigualdad y la retirada prematura o más rápido de lo que se debiera del apoyo, de las políticas de apoyo, de las políticas de soporte a la recuperación. Dentro de los principales riesgos al alza, que de alguna forma serían algo positivo, una distribución más generalizada de las vacunas a los mercados emergentes, mejores noticias sobre la fabricación y la eficacia de vacunas, o menores efectos negativos y secundarios con respecto a algunas vacunas, y más apoyo fiscal del previsto actualmente, que es de alguna forma lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos uno de los temores del programa económico de Biden era el aumento de las tasas impositivas, a pesar de que en el fondo Biden había anunciado que las tasas impositivas iban a subir, pero se iban a ubicar por debajo de lo que estaban antes de la era de Trump. La realidad es que los programas de ayuda están siendo más importantes de lo que se preveían, lo cual de alguna forma le da un respiro y una dinámica adicional a la economía americana. Si bien una salida repentina de capital sigue siendo un riesgo para los mercados emergentes, la verdad es que los mercados emergentes hoy en día son bastante menos vulnerables a una reversión de los flujos muy rápida o muy dramática en el corto plazo si lo comparamos con lo que eran los episodios pasados. En ese sentido, las políticas públicas sirvieron para reducir la vulnerabilidad en los mercados emergentes, ¿ya? Comparado con las crisis anteriores, ¿ya? Y evitar situaciones de crisis de balanza de pagos como las que veíamos anteriormente. Yo sí creo que las tensiones con China van a seguir este año desde el punto de vista de los acuerdos comerciales. Creo que el tema el hecho de que ganara Biden de alguna forma no quiere decir que las tensiones con China van a desaparecer. Biden va a seguir en su camino de hacer alianzas, al contrario de Trump, que se enfrentaba solo, pero creo que las tensiones con China van a seguir a lo largo del año, y eso va a tener consecuencias. Y si yo pienso en qué tengo que invertir este año, hoy en día creo que las decisiones tácticas son incluso más riesgosas que antes, porque en el fondo, y esto me lleva a que si la decisión táctica tiene determinados riesgos, o tiene más riesgos, o tiene más componentes riesgosos que antes, entonces tengo que confiar mucho más en lo que es una asignación estratégica en mi cartera de inversión. Tengo que pensar en lo que son las tendencias de mediano y largo plazo, porque en el corto plazo hay mucha volatilidad que me puede afectar negativamente, para bien o para mal. Entonces tengo que conformar una cartera mucho más, donde pondere mucho más las decisiones estratégicas que lo táctico, ¿ya? Yo sigo pensando que la política está demasiado presente hoy en día en los mercados, y entonces tengo que tener mucho cuidado con evitar estos activos cuyos precios hoy en día están reflejando lo que son el accionar de las políticas económicas, y esto no hace más que reforzar la importancia y, desde mi punto de vista, el mérito de una asignación estratégica de activos guiadas por las tendencias de largo plazo. Para mí, dentro de lo que son las tendencias de largo plazo, si pudiera identificar, o si tuviera que identificar un par de temas, para mí es súper importante estar posicionado en el sector de ciencia, y sobre todo en temas de tecnología, en la biotecnología. Quizás, si no quiero estar directamente en acciones, puedo estar en fondos que estén invertidos en biotecnología o que estén invertidos en ciencia,
en energías limpias y poder tener en la cartera una posición que me refleje o que contenga a China como uno de los activos que tengo en mi portafolio. ¿Ya? Quizás esta es una como de mis reflexiones a raíz de lo que todo está sucediendo. Yo creo que este va a ser un buen año para la renta variable. De todas formas, me parece que no hay que dejar de mirar las empresas small cap. Igualmente, para la inversión en renta fija, debido a la recuperación que estoy pensando que se va a dar a nivel de los bonos del Tesoro, creo que en el fondo tengo que mirar papeles que tengan, no que sean los mejores, digamos, que no sean, que tengan un grado de inversión o una calificación de riesgo un poco más baja para poder ganar por los spreads, pensando que va a haber una recuperación en las calificaciones de riesgo y un acortamiento de los spreads. En términos de exposición al ciclo, si yo tuviera que hablar de sectores procíclicos o no procíclicos, me quedaría toda la vida este año con sectores procíclicos, sobre todo con los que aún están rezagados a nivel de actividad, que por las cuarentenas no pueden estar operando. Me parece que, dado que la bolsa es un indicador líder, que se adelanta y que reacciona antes, me parece que van a tener mejor rendimiento que el promedio. Si tuviera que elegir entre renta variable y renta fija, claramente este año es un año donde prefiero la renta variable a la renta fija. Me parece que no es es un año para evitar o es un año para no estar en bonos soberanos con grado de inversión, pero los bonos con baja calificación podrían ser una alternativa interesante. Me gusta la exposición a China. Una alternativa para tener exposición a China podrían ser los macrofondos o los fondos que tengan una estrategia global centrada en China. Y sigo pensando, lo dije al pasar en la presentación, pero a veces es difícil tener acceso a este tipo de activos, una inversión en activos ilíquidos, siempre que yo esté dispuesto a esperar el tiempo necesario y no tengo una necesidad por la liquidez, también es una alternativa muy interesante porque evidentemente me compensa o me paga un premio adicional en materia de rentabilidad por la iliquidez. ¿Ya? Yo creo que estoy... nos queda un rato antes de que empiece a jugarse el partido, el otro partido. Así que no sé si quieren hacer preguntas, si hay algo que les preocupa, algo que no les quedó claro. Don Libardo, usted que es el dueño de la palabra. Gabriela, te actualizo. 0-0 el partido Uruguay-Paraguay en este minuto. Por favor, aprovechemos si hay alguna consulta de esta maciza presentación que ha hecho Gabriela Clivio, sobre todo haciendo también proyecciones y colocando en perspectiva el tema de la economía. Alguien que me ayude a levantar la mano, le rogaría que eso. Don Carlos. Dale, Carlos. Estás en mute. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Realmente bien completa tu presentación. Ahora, claro, respecto al tema político, localmente vamos a tener entre 7 y 8 elecciones de aquí en adelante, y eso evidentemente al mercado local le va a traer alguna inestabilidad o llamemos volatilidad, ¿no? Hoy día es un buen ejemplo que pasó con la bolsa hoy día. Pero me interesa mucho ver el tema en forma más global. Y hoy día manejar portfolios de inversión entre renta variable y renta fija, que es lo que debiera ser lo razonable, es re difícil en un escenario de tasas al alza y en una bolsa que ya está exuberante. Entonces el tema de los activos alternativos se ve como un atractivo, se ve interesante. Sí, con el tema de la liquidez. Y ahí eché de menos un par de cosas que ya están pasando en los temas de activos alternativos, que tiene que ver con el agribusiness. Todo lo que tenga que ver con, yo te diría, con commodities agrícolas, está siendo una alternativa interesante, y también los temas de tierra justamente por el tema que tú señalabas muy bien de las mayores exigencias ambientales, de un planeta más. De hecho, Estados Unidos, el mundo está más comprometido con los acuerdos de París. El presidente Biden lo primero que hizo es hablar de ese tema, y nombró
ex ministro de Relaciones Exteriores americano a cargo del tema, así que le está dando mucha fuerza a Estados Unidos a ese tema. Y Estados Unidos es un país con una agricultura muy fuerte. Entonces el tema agrícola, con sus commodities, el tema tierra y el tema real estate lo echo de menos. Lo que pasa es que en real estate, o sea, yo pensé incorporar el tema del real estate, pero el real estate para mí es un mundo tan vasto, porque en el fondo real estate se puede, que va a enfrentar realidades súper distintas. Una cosa va a ser lo que va a vivir el real estate, por ejemplo, de la inversión en flujo de arriendos para oficina, que yo encuentro que es poco probable que la gente vuelva a tener los patrones de ir a la oficina que tenía antes, entonces va a ser una realidad muy distinta de lo que es el real estate, por ejemplo, para segunda vivienda, que hoy en día va a ser mucho más interesante porque la gente durante mucho tiempo va a decidir no volver a viajar como viajaba antes. Entonces, no es algo homogéneo. Dentro del real estate va a tener comportamientos súper diferentes. Probablemente lo que son los REITs y el desarrollo de malls, por ejemplo, va a seguir. La gente no va a ir a comprar al mall, pero va a ir al mall a mirar. Y va a ser como en otros países, donde hay locales, donde la gente va a mirar, o donde la gente va a hacer alguna actividad, pero no se va a juntar como se juntaba antes, para conversar, para comer, para estar, para salir. No. Pero el sector real estate, estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que hay ciertos sectores o subsectores dentro del real estate que se van a ver impactados positivamente, pero no es homogéneo a lo largo del real estate. Muy bien. Le cedo la palabra a don Germán y la vaca. Germán. Hola, Germán y la vaca se cambió de sexo. No, estoy aquí, estoy con ella. Así Oye, que ella quiere preguntarle, así les hablo. Olivia, increíble tu presentación, muy buena. Yo tengo una duda más de largo plazo, que tiene que ver con estabilidad social y empleo. Yo te voy a dar mi opinión y después te hago la pregunta para no ser latera, pero mi opinión es que la creación de empleo está en serio riesgo. O sea, lo que fue la creación de empleos antes de la pandemia y fruto de la digitalización de muchos de los procesos, no va a volver a haber esa creación de empleo. En la medida que las sociedades no tienen empleo, no le dan seguridad a una napa importante de su población, la efervescencia social aumenta. ¿Qué visión tienes tú respecto de lo que va a pasar en países como Latinoamérica? No me hables de Estados Unidos, no me hables de Europa, estoy pensando en Latinoamérica, estoy pensando en Chile, estoy pensando en lo que se nos viene adelante en el corto plazo, en una economía que no va a tener empleo creciente. Es tremendo desafío. El tema de la generación de empleo en Latinoamérica es tremendo desafío. Por un lado, porque en el fondo el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo está ligado a la participación laboral. Entonces, el no ser capaz de atraer nuevamente o generar empleo y aumentar la participación laboral compromete lo que es el crecimiento en el mediano y largo plazo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, se produce en esta famosa recuperación en forma de TAC, que es tan dramática, digamos, porque me produce como dos sendas de crecimiento completamente distintas, ¿no? Yo creo que ahí tiene un rol súper importante que jugar el emprendimiento. Creo que ahí tiene un rol súper importante que jugar el emprendimiento en la generación de empleos nuevos, los programas de entrenamiento que permitan que gente adquiera nuevas competencias para volver a insertarse en el mercado laboral, las políticas públicas que permitan esto y que ayuden a esto. Yo creo que hay que poder articular de manera, no sé si eficiente, pero sí virtuosa, el emprendimiento con los programas de reentrenamiento, con la innovación, porque es cierto que hay ciertas formas de empleo que no van a volver. Y hay un rol muy importante de las políticas públicas ahí, y coordinación entre la política pública y el sector privado también, ¿no? Muy bien, tiene la palabra don Jaime Cereceda. Hola Gaby, felicitaciones, como siempre. Hola Jaime. Muy clara, brillante. Te quiero preguntar, ¿cómo ves tú la relación con China desde el punto de vista geopolítico? Porque
Tuvimos antes el problema de Trump, tú lo mencionaste, mucha confianza por otro lado en lo que podría hacer China con su recuperación, pero el accidente del canal de Suez nuevamente puso sobre el tapete el rol que tiene China en el supply chain internacional y la vulnerabilidad de todos los países que se están de alguna manera cuestionando tener un único centro productivo tan importante como China y que nos da tanta vulnerabilidad. ¿Cómo ves ese aspecto geopolítico tú en la recuperación? Tal cual, o sea, yo tengo la misma sensación, o sea, que en el fondo, en los últimos años hubo un énfasis desmedido en la última línea, en la reducción de costos, en eficientar la producción, en buscar la última línea, el estado de resultado, y básicamente eso nos dejó expuestos a una gran vulnerabilidad. Y lo que sí veo es que en el corto plazo en el mediano plazo nos vamos a ir de eso. Vamos a buscar no tener cadenas de suministro tan dependientes, vamos a buscar quizás, en el fondo, si el costo a pagar es que el resultado o el margen neto no es tan bueno como era antes, no va a importar, porque algo que nos dejó la pandemia en claro es que es importante reducir esa vulnerabilidad. No es algo que a China evidentemente le vaya a gustar, pero sí creo que hay una migración hacia esa concepción, a reducir la vulnerabilidad que teníamos en las cadenas de suministro, porque hay algo que quedó súper claro con el coronavirus, es que estábamos en una situación de muchísima vulnerabilidad. De alguna forma eso geopolíticamente le saca un poco de ponderación a China en el escenario mundial, ¿no? Muy bien, la última pregunta para poder estar en itinerario, se la cedo a don Jaime Vela. ¿De qué te ríes, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿cómo dentro de estas macro disrupciones, cómo ves tú el tema de la irrupción de los cambios tecnológicos, tanto desde la energía, con la energía, generaciones renovables, donde no es solo lo solar, sino que también están habiendo otras, el tema de la inteligencia artificial, las apps, o sea, hay toda una industria que está cambiando en todo ámbito, y que antes, nosotros antiguamente teníamos, para poder operar como oficina, probablemente había que tener muchos pisos para tener desde fotocopiador y todo, y hoy en día con un solo teléfono tenemos muchos servicios y todas las industrias metidas en una, o sea, hay industrias que incluso desaparecieron, y todo eso lleva al que como que el costo marginal tiende a cero. Entonces, si uno proyecta en muchas de estas industrias un costo marginal cero, ¿cómo va a ir cambiando este panorama de proyecciones cuando uno piensa en la valoración de las empresas? Porque es como siempre lo tradicional era valorar el valor de una empresa, o el valor de un activo era esta proyección de largo plazo, donde todos los precios iban aumentando según CPI y todo, pero sin embargo cuando si incorporamos que cada vez hay elementos que van a ir reduciendo el costo de operación de las empresas, debería traducirse en menores costos para el público, y eso no es ni deflación ni stagnation, pero es un nuevo factor que va a ir generando mucho más masificación. Entonces, ¿cómo esto se acopla cuando uno proyecta hacia futuro? O sea, porque ya proyectar como tradicionalmente se venía proyectando ya no. Sí, yo me acuerdo, o sea, no sé cuál de todas las cosas que me has dicho, que me parecen todas interesantísimas, puedo empezar por contestarte. La primera, por ejemplo, cuando valorábamos en Canadá empresas que justamente eran de inteligencia artificial, una de las formas que se nos ocurrió fue pensar, y así lo hicimos, digamos, y así resultó, y en el fondo estábamos haciendo la valoración para una compañía que quien la iba a financiar en su crecimiento era CDPQ, o sea, la Caisse de Dépôt de Placement du Québec, y básicamente esta empresa de inteligencia artificial lo que iba a hacer era desarrollar ciertos productos que después iban a ser escalables. Entonces, en el fondo, en la escalabilidad estaba el margen adicional y lo que podía quedarle a la compañía como valor. Entonces, básicamente, el costo terminaba siendo algo
que no era un factor relevante en el mediano y largo plazo, pero sí la escalabilidad y la cantidad de clientes a los cuales estas soluciones de inteligencia artificial le podía acomodar. Entonces, la escalabilidad y ese volumen era lo que básicamente estaba atrás del margen de la compañía. Y así lo hicimos, y a CDPQ le pareció bien. En el tema de las diferentes fuentes de energía, sin duda, o sea, yo creo que eso es un gran tema. O sea, de hecho, digo, si uno tiene acceso a una base de datos de infraestructura, por ejemplo, la cantidad de deals que hay en Latinoamérica, que al principio eran solamente deals de concesiones de autopistas, hoy en día son de wind farms, de proyectos fotovoltaicos, digo, de otro tipo de fuentes de energía, y creo que para ahí vamos, ¿no? Creo que para ahí vamos. El tema, cada día vemos más que se cierra cierta central que funcionaba a carbono y que está reemplazada por las energías limpias. Creo que vamos para ahí. Eso no es tan difícil de valorar y de sacar el valor presente de ese proyecto como si es, por ejemplo, de una empresa tecnológica, de una app o de algo que uno no tiene un antecedente, digamos, que se tiene que poner más creativo al momento de invertir. Lo que sí creo es que el divorcio que hay hoy en día de que quiero invertir en algo disruptivo, nuevo, tecnológico, y no sé cómo valorarlo, y casi que invierto en esto, pero aunque no sea rentable, igual quiero invertir, esa brecha se está cortando. Esa brecha se está cortando y puedo invertir en algo que sea tecnológico, disruptivo, con una energía limpia, y además perseguir una rentabilidad económica. Y eso me parece espectacular para las carteras de inversión. Muy bien. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Primero que todo, volver a reiterar nuestra máxima gratitud a cada uno de los asistentes esta noche a esta conferencia, los 7 macrodisruptores y alternativas de inversión en un año post-pandémico que ha hecho de manera brillante, como es su estilo, la destacada economista doña Gabriela Clivio. Agradecer la presencia en nombre de Red América y su presidenta, doña Gabriela Salvador, darle también agradecimiento a Bantrust Capital que hace posible este tipo de charlas, de traer el conocimiento y sobre todo, como ustedes han visto bien, poder tener información. Hoy el que tiene información a su alcance puede hacer perspectiva sobre el futuro. Muchas gracias, Gabriela. Felicitaciones por esta maciza presentación. A todos ustedes les agradezco la compañía. Que tengan una buena noche. Vi que no había un ánimo distinto a poder recibir toda esta información y ahora hagamos un paréntesis para adentrarnos en el fútbol. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias nuevamente.